La administración tributaria ya desde hace buen tiempo viene solicitando el tema, lo que corresponde pues a las personas naturales o jurídicas que son contribuyentes que no tienen personal en planilla. Prácticamente los está diciendo, bueno, pues si tú tienes ventas y no tienes personal en planilla, eso es una básicamente observación, dice la administración tributaria. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que, digámoslo, hay tras de todas estas notificaciones, ¿no? Porque recordemos que en materia, pues, tributaria, siempre la administración tributaria va por el tema del recaudo. Pero la pregunta del millón sería, ¿la administración tributaria realmente tiene la obligación o la capacidad, diría, legal de poder obligar a las personas que tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco personas en planilla? Ese es el tema que vamos a debatir el día de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de una notificación con una carta inductiva por parte de la administración tributaria? Y en este tema lo vamos a desglosar de dos maneras. Una cosa es una persona natural que inicia un negocio RUT 10 y otro tema muy diferente es una persona jurídica en la cual pues inicia actividades bajo la figura de constitución como persona jurídica en ese entendido para realizar actividades, ¿no? Entonces, cuando pasan estos escenarios, resulta pues que ya nos preocupamos, ¿no? Entonces, para poder determinar que si realmente estoy en la obligación de tener cuántas personas en planilla, ¿no? Ese es el tema. Esta es la carta inductiva, estimados amigos y amigas. En ese entendido, la administración tributaria, ¿qué es el modelo general para todos? ¿Qué es lo que dice la administración? Hace un cruce de información en la cual precisa, señor contribuyente, usted ha tenido ventas, pero oh sorpresa, pues no ha tenido ninguna persona en planilla, llámase pues con relación o sin relación de dependencia, ¿no? Y por lo tanto usted entonces está omiso o no ha pagado esa luz, no ha pagado la ONP ni tampoco renta de quinta categoría. O sea, cuando la administración tributaria notifica las cartas inductivas, lo que pretende es cobrar el tema de los tributos como es salud, la ONP, renta de quinta categoría, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad de la SUNAT. Pero muchas personas a veces se preocupan, dicen que la SUNAT me está obligando a que yo tenga personal en planillas, me va a fiscalizar y me va a obligar. La SUNAT no te puede obligar, porque no es la entidad competente para poder manera fiscalizarte, ponerte una multa si es que no tienes personal en planilla, habidas y por haber, no tiene, o sea, no es competencia de la SUNAT. Lo único que va por sus tributos. Dice, me pagas esa luz, me pagas la ONP y la renta de quinta. Y esto, vuelvo a recalco, les dije al inicio, que se desarrolla de dos maneras, la persona natural y la persona jurídica. Muy bien, en este caso es una persona natural, ¿no? Y le dan un plazo de 10 días para presentar el descargo. Entonces, ¿qué cosa es una carta inductiva? Pues es una comunicación previa a un proceso de fiscalización, es un aviso que la SUNAT, pues obviamente te pone de conocimiento, pero te da un plazo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo no lo presento el descargo? ¿O qué hago si ya me llegó la notificación? Porque si bien es cierto, pues la administración tributaria lo que está precisando es cómo usted, señor contribuyente, y esto ya viene más allá, pues si eres MIPE tributario y eres general, pues ya cambia la cosa, cambia la situación. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se analiza ahí es otro tema. ¿Tú cómo puedes prestar servicios si no tienes ninguna persona en planilla? Esa es la interrogante que deberíamos responder, ¿no? O sea, ¿yo cómo puedo prestar servicios si no tengo ninguna persona en planilla? Sí, pues podría ser persona natural, que lo vamos a ver más abajo, pero si es persona jurídica, y eso va también ya con el sujeto sin capacidad operativa, que eso es otro tema. Por ahí sí la SUNAT puede ir, porque ya tenemos este tema vigente, ¿no? Pero cuando nos llega esta carta inductiva, entonces lo que tiene que hacer es la persona, y es como un tema también pues de ponerte alerta, ¿no? Si tú no tienes las personas que trabajan, lo tienes en planilla, o no están con RH, que tienen la figura, digámoslo, de prestadores de servicios, entonces tienes que formalizar, pues, tienes que formalizar. Y hay mucha gente que dice, no, yo no quiero recibo porque no quiero el tema, digámoslo, pasar gasto, ¿no? Porque si paso gasto, mi caja sale negativo. Ahí tienes un problema de fondo. Me dejo entender. Entonces, ¿cómo puedes, digámoslo, prestar un servicio o cómo puedes vender un producto? Sí, lo puedo hacer yo, claro, sí, lo puedes hacer, pero tendrías que ver dentro de la razonabilidad, ¿no? Lo primero que cuando llega una carta inductiva, uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que existe realmente en los hechos. ¿Tengo personal en planilla que verdaderamente labora bajo las condiciones de relación de subordinación? Sí, perfecto. Actívalos. ¿Por qué? Porque estás obviamente cometiendo ahí una infracción, ¿no? Eso es importante en principio a desarrollarlo. Pero si ya me llegó la carta inductiva, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo presento el descargo? Bueno, en realidad hay muchos escenarios
que tendríamos que analizar, ¿no? Inclusive lo que podríamos analizar, que la administración tributaria puede llegar a los locales a verificar si tienen las personas en planilla. Claro que sí, lo puede hacer. Lo puede hacer, ¿por qué? Porque vuelvo a recalco, lo que va es por su tributo. A la SUNAT lo único que le importa es su tributo. De ahí la multa, lo que haya por hacer, ese es otro tema. Lo que va es básicamente por tributo. Pero de ahí que venga la SUNAFIL, te ponga la multa, que no tienes el seguro vida ley, que no tienes seguro contra de riesgo, que no tienes en planilla. Esa es competencia de básicamente la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo. Eso, claro, la multa que obviamente por no presentar la planilla también, eso es otro tema, ¿no? Por ahí la SUNAVA. En este caso, ¿qué es lo que había ocurrido? No son casos reales, por acaso. De hecho, los datos son aquí ficticios, pero son casos reales que se han presentado, ¿no? Entonces, en este tema se presenta el descargo, ¿no?, de la esquela o la carta inductiva número tal, que ha sido notificada en el buzón electrónico. Se empieza básicamente por la referencia o la argumentación, hace referencia a la norma, básicamente lo que respalda, ¿no? Aquí está el soporte de la norma. En este escrito está el soporte de básicamente todo el procedimiento normativo para personas naturales, por si acaso. La persona jurídica tiene otro tratamiento. Entonces, en este tema, lo que se argumenta, el tema de fondo aquí es el 728. El 728 y el decreto supremo, la 00397-TR. El tema es que cuando hacemos este análisis respecto a la, digámoslo, normativa, pues siempre tenemos que recurrir a la 00397-TR. Y eso es lo que siempre respaldamos en la persona natural, que es en los argumentos que sea. Cuando tienes una persona natural, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque dentro de ello trabaja pues la familia, ¿no? Trabajo entre comillas. Correcto. Entonces, eso es lo que le pasó a esta persona, ¿no? Entonces, se apoyó básicamente de sus familiares. Entonces, si se apoya de los familiares, nosotros ya sabemos que pues, no existe relación laboral. ¿Y eso dónde lo soporta? Básicamente soporta pues en la 007, la 0397-TR, que nos establece que no existe relación laboral. Entonces está genial, pues todo lo que recibe en un tema, sí, pues la apoya su mamá, la apoya su papá, la apoya la hermana, la apoya el cónyuge. Es ahí donde ustedes tienen que analizar y presentar el descargo a la SUNAT. Porque claro, puede decir, y si no la presento, ¿qué pasa? Bueno, está bien, pues no la presentes, pero eso puede llevar a que la administración tributaria haga un procedimiento de fiscalización. Y sobre todo, ahorita que estamos pues con el tema de la sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Entonces por ahí hay que tener bastante cuidado. Pero siempre se hace referencia a esto. Y como ven, en este escrito tiene fundamentos, no tiene fundamentos de la parte laboral y también pues resoluciones del Tribunal Fiscal, en la cual nos establece, por ejemplo, la resolución del Tribunal Fiscal, la 694, la sala 4 del 97, que nos dice que no siempre es fácil identificar la subordinación. Es un tema bastante interesante, ¿no? Dice, por lo que es necesario recurrir adicionalmente a otros rasgos distintivos, al conjunto de características típicas de los contratos de trabajo que permitan presumir la existencia de una relación laboral. Lo que establece justamente pues que así encuentres a una persona en el local, pues eso no deriva pues de una obligación de ponerlo en planilla, ¿no? Entonces, por ello es que es importante esta resolución del Tribunal Fiscal que establece bajo eso. Y claro, cuando presentamos los escritos se presentan de esa manera, ¿no? Entonces, seguimos, nos dice, el trabajo se realiza en un local o centro de trabajo determinado, proporcionado, dirigido por el empleador que contrató los servicios del trabajador y que preste dentro del horario de trabajo regular. Claro, esos son los elementos que se analizan, ¿no? Se analizan dentro básicamente para determinar la subordinación. Dentro de la jornada laboral, en el trabajo existe la estabilidad o el contrato celebrado por un tiempo indeterminado, exclusividad del trabajo para un solo empleador. Otra resolución del Tribunal Fiscal, la 9752 de la Sala 3 del 2004. El hecho de que la inspección se haya encontrado a una persona atendiendo un local de la recurrente y que éste haya declarado que percibía una remuneración semanal no acredita por sí solo la existencia de la relación laboral alguna, pues que para que la misma se configure debe recurrir a los elementos adicionales del contrato de trabajo, como son la prestación personal del servicio y el pago de la remuneración. Entonces, como se dan cuenta, pues hay jurisprudencia sobre esta materia, ¿no? Y lo más interesante, pues, como ya saben, que los había comentado, pues, y el resto es el fundamento, ¿no? Que se hace, porque cada caso tiene una suerte de hecho fáctico, ¿no? Entonces, este escrito será dirigido a este contribuyente. Entonces, el contribuyente precisa, dice, cabe precisar que mi actividad principal es publicidad y marketing, material audiovisual. Para llevar a cabo mis actividades lo realizo en colaboración de mis familiares. Entonces, en esa línea,
entra a tallar lo que sabe pues ya la 007-97-TR, que justamente soporta para estos hechos cuando son trabajos colaborativos, ¿no? Entonces seguimos revisando. ¿Qué más precisa el contribuyente? Dice, bien es cierto, en los meses evaluados, diciembre de 2022, enero de 2023, he tenido ingresos por rentas de tercera categoría desde el punto de vista de la naturaleza de mis operaciones comerciales. No necesito contar con personal de administración o gestión. La modalidad de trabajo es de, obviamente, ahí ya tipifican, desde el punto de vista de la racionalidad, de la proporcionalidad, principios que se evidencian en el monto de la facturación son emitidos máximos 2 comprobantes a mes. Por eso digo, es un caso, obviamente todos los casos son desarrollados de manera independiente, ¿no? Es razonable que una sola persona pueda generar todas las ventas materia de observación. Sin embargo, en mi condición como persona natural con negocio, manteniéndome activo en el registro, claro, porque estaba activado para que pueda presentar los RH. Pero a pesar que esta persona tenía RHs, y la SUNAT aún así lo había notificado. Pobre de aquellos puestos que no tienen el tema de los recibos, digámoslo por radio, no tienen nada, o sea, no tienen planilla, no tienen, o sea, hay un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo concluye? ¿No? Dice, materialmente es posible realizar por 2 meses observado las ventas, claro que eran 2 meses, la venta 50.126, 60.391 respectivamente, sin la necesidad de contar con trabajadores de salud que estén afectos a la ONP, renta de quinta, solo en colaboración de familiares que asisten en la edición de material audiovisual. Cabe precisar que mis actividades lo realizo en mi propio domicilio fiscal, no teniendo anexos. Entonces, amigos, en esta línea, lo que nosotros tratamos básicamente en materia tributaria, pues es revisar estos temas y argumentarlo ¿para qué? Para una posterior fiscalización de la SUNAT. Y este es el argumento en lo que nosotros debemos cerrar, ¿no? Decirlo, señora Administración Tributaria, usted no me puede obligar que yo tenga tantas personas en planilla. No puede ser, SUNAT. Si la naturaleza del negocio es, obviamente, que yo puedo generar 1 millón como persona natural, puedo generar 2 millones, puedo generar 15 millones, 20 millones, claro que sí. Por eso, ahí es donde uno analiza cómo es que se generan esos ingresos. Pues yo puedo ser la persona natural y de pronto tengo un don de las ventas, pues, y me dedico a la venta de departamentos, a la venta de repente de terrenos, entonces no de repente necesito mayor persona, o probablemente una persona de repente para que haga los contratos, algo, no necesito más. Y esa lo puedo hacer en colaboración de mi esposa, lo puedo hacer en colaboración de mi hermana, lo puedo hacer en colaboración de mi mamá. Entonces, ¿en qué cae toda esta notificación de SUNAT? Claro, yo sé, a veces sí, pues nos ponen los pelos de punta, dice, wow, la SUNAT sí me está notificando, ya sé. Pero es una alerta, ¿no? Como le dije al inicio, no es un tema de repente que la administración tributaria vaya te ponga la multa, sino lo que está diciendo es que si realmente estás cumpliendo con las normas, lo cual me parece bien, lo cual me parece estupendo, porque al haber una notificación por parte de la SUNAT en la cual advierte que posiblemente usted esté en curso de una omisión, te permite obviamente regularizar. Y la pregunta de ustedes que se harán es lo siguiente. Oye, ¿qué pasa con la persona jurídica? Ya, ese escrito me parece todo bonito, todo lindo, todo chévere, y la persona jurídica, porque el escrito es para persona natural, por si acaso. Y para la persona jurídica, ahí sí no estaríamos frente a este supuesto, pues, estimados amigos, porque la persona jurídica es diferente de la persona natural. En ese entendido, dirías, si yo soy una SAC, soy una SRL, entonces también me sirve el argumento que me estás pasando en el modelo, no. ¿Por qué no te va a servir? Porque la persona jurídica tiene un representante legal y en esa línea, entonces esa persona sí o sí tiene que estar en planilla o con el RH. Entonces, si te notifica la SUNAT, te dice, señor contribuyente, nosotros hemos detectado, suponemos, Pedrito Los Palotes, EIRL, usted no presenta planilla ni recibos por honorario. Por eso muchas personas dicen, no, los recibos por honorario no es obligado a declarar. ¿Cómo que no? Sí, es obligado, tienes que declarar en la planilla. Entonces, bajo ese entendido, lo que tú tienes que hacer es regularizar. O correrte el riesgo a partir de la notificación del esquela, o perdón, de la carta inductiva, ponerte a derecho. Pero eso ya queda salvedad de cada uno. Es decir, bueno, ya me notificaron, pues ya yo he iniciado, supongamos, ¿no? Septiembre del 2023 he iniciado actividades y me acaban de notificar y ya estamos casi cerrando mayo. Y claro, la notificación es septiembre del 2023 a abril del 2024. Y yo sé que tengo la obligación, o he tenido la obligación, no es oportunidad de dar, sí, pero no le he hecho. Pues.
Entonces, si yo hago el tema retroactivo, o sea, septiembre del 2023, que la puedo hacer, que duda cabe, lo hago de manera voluntaria, entonces digo, voy a regularizar a partir de septiembre del 2023, lo pongo, digamos, lo doy de alta en este registro y todo bien. Pago mi multa por cifras de datos falsos y no tengo inconveniente, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, pero el problema es si esas personas te atienden o posterior a ello te atiendes en salud, ya sabes que eso es un problema, ¿no? Entonces, mira la contingencia a la que te puede llevar. Sí, porque el problema es que cuando una persona natural o jurídica omite la planilla, omite un trabajador o omite todos los trabajadores y lo da de manera activa, el alta, que eso es posible, claro que sí. Pero, ¿cuál es el mayor de los problemas? Que esas personas, esos trabajadores se atiendan en salud. Porque entonces ahí hay un problema de fondo, porque todos los pagos estarían fuera de plazo. Y al estar fuera de plazo ya saben cuál es la contingencia. Entonces, la idea es, estimados amigos, tomar esa decisión, ¿no? Tomar esa decisión para poder trabajar de manera pues correcta estos casos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.